Bueno, hermanos, pues qué bendición de estar aquí ya en la iglesia, y vamos entonces a abrir nuestras Biblias, hermanos, allí a el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Según San Mateo, capítulo 21. Vamos a leer entonces los versículos, ahora vamos a leer los versículos 33 al 44. ¿Están ahí, hermanos? Se ponen de pie entonces, vamos a leer este pasaje. Y dice la palabra de Dios así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Señor y Padre, te pido que bendigas la enseñanza de tu palabra, Señor, en esta tarde, y úsame como instrumento en tus manos, y permita que pueda ser clara para cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Bueno, hermanos, la semana pasada estudiamos una parábola. ¿Y se acuerdan de la parábola que estudiamos, hermanos? ¿Quién se acuerda? Los dos hijos desobedientes. Ok, los dos hijos desobedientes, perfecto. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor Jesucristo enseñó esa parábola? ¿Alguien sabe? Porque el Señor enseñó, siempre el Señor, cada vez que Él agarraba una parábola y enseñaba una parábola, tenía una razón, un propósito por el cual Él enseñaba esa parábola. ¿Alguien se acuerda? ¿No, hermanos? Bueno, ¿se acuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras Él enseñaba? Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces vemos, esa fue la pregunta que hicieron los líderes de Israel, los que eran encargados de enseñar al pueblo de Israel. Eran miembros del Sanedrín, del consejo, del grupo de personas que estaban a cargo de las cosas religiosas. Y ellos pues también estaban a cargo de saber de dar autorización a quién enseñaban y quién no enseñaban. Entonces ellos estaban molestos con el Señor porque el Señor en ningún momento les preguntó si le daban permiso o qué. Él simplemente llegaba al templo y enseñaba. Entonces estos dijeron, se acercaron: bueno, pues tú enseñas aquí y haces tanto que ni siquiera nos has pedido permiso. ¿Con qué autoridad haces eso? Y entonces el Señor Jesucristo
no les contestó con qué autoridad, más bien les hizo una pregunta. Yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, dijo él, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta fue, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Después de una discusión entre ellos ahí, hablando allá, no se dijeron, bueno, pues lo mejor que podemos contestar aquí es que no sabemos. Porque ellos no querían comprometerse. Ellos no querían decir algo que les causara que ponerlos en contra del pueblo, porque el pueblo dice que tenía a Juan el Bautista como un profeta. Y entonces, hermanos, las escrituras también hablaban de Juan el Bautista, y entonces ellos sabían todo eso, pero no aceptaron el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, la dijeron, bueno, no sabemos. Y también al Señor les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y esa fue, hermanos, la razón por la cual Él enseñó estas parábolas. ¿Ve? Él les enseñó una historia con sentido espiritual para declararles algo que habla, ¿verdad?, de lo que ellos estaban haciendo, de lo que ellos hicieron mal. ¿Ve? Entonces la primera historia fue pues la de la parábola de los dos hijos desobedientes. Pero no solo Él enseñó una parábola, Él enseñó 3 parábolas a raíz de esas preguntas, a raíz de esa pregunta que le hicieron. 3 parábolas. Y hoy vamos a estudiar la segunda. Y esta parábola es la parábola de los labradores malvados. Así se titula la parábola. Entonces, hermanos, en esta oportunidad entonces corresponde a estudiar esto. Y vamos a estar entonces, lo primero que vemos es el versículo 33. Así comienza la parábola, note. Oíd otra parábola, note, ya les contó una. Y ahora dice, pero si no les basta con esa una, aquí les va otra. Otra parábola. Y la parábola dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, dice, la cercó de vallado, cavó en ella en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esa es una ilustración de una viña. La viña, hermanos, era una figura bien conocida para el pueblo de Israel. Habían muchas viñas. ¿Conocen qué es una viña, hermanos? ¿Qué es una viña? Un sembradío de uvas. Donde hay muchas uvas. Allá en el campo hay muchas viñas, muchas plantaciones de uvas. Entonces, hermanos, en Salmo 80, si alguien me puede leer Salmo 80, el Salmo 80, 8 al 13. A ver qué dice aquí. Salmo 80. Diga, hermano. Sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Ahí está diciendo la historia de la viña, y aquí está explicadito quién era esa viña. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes vinieron de Egipto? El pueblo de Israel. Y ahí lo sacó él. Lo sacó, los llevó por el desierto y los llevó a las naciones y los plantó en esos lugares. Dice, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Está hablando de Israel. Y los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos.
Entonces vemos aquí, hermanos, ellos sabían de qué estaban hablando. Él sabía de a qué se estaba refiriendo. Ahora, en la parábola, ya ves que no solo menciona la viña, sino que también menciona a un padre de familia. ¿Quién es ese padre, hermanos? Hubo un hombre, padre de familia. El Padre Celestial. El Padre Celestial plantó a Israel. Y dice que los cercó de vallado. Los cercó de vallado, o sea, puso un muro alrededor de ellos. Construyó un muro alrededor de la viña para mantener los animales lejos de las uvas. Hablando así terrenal, hubo un lugar ahí bien cercado para que no entrara la maleza, para que no entraran a robar, para que no entraran a destruir el cercado. Ahora, hermano, de que el Señor los tenía bien protegidos a ellos. Los protegió, los cuidó. Los que se querían hacerles daño, Él iba por ellos. Él iba en contra de ellos. Estaban bien cercados. Y luego dice, cavó un lugar, cavó un lagar, dice, y dice, además de que dice que cercó de vallado su viña, cavó en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? El lagar generalmente consistía en dos pozos excavados en la tierra. Servía como receptáculo para las uvas. Aquí eran exprimidas, o sea, las uvas las metían ahí y las apelmazaban. Les sacaban toda el agua bajo sus pies y los pisotaban y luego después salía todo el jugo, y a través de un tubo el jugo fluía a un compartimiento más abajo, más angosto, pero más profundo. Después se vaciaba en tinajas o cántaros. De eso está hablando, de un lagar. Después de dar el fruto, la viña, ¿verdad? Y todo relacionado con fruto, con que las viñas pues produjeran para que pudieran dar vino y pueda ser útil a otros, ¿ve? Y luego dice que en la viña también había una torre. El versículo nos dice, edificó una torre. Ahora, en la torre tenía que estar, la torre servía para vigilar, para vigilar a quién venía, o si algún animal venía, o algo que podría venirles a hacer daño a las viñas, los podía ver, o si alguien venía a robar, tenía que el atalaya verificar y bueno, estar advirtiendo, ¿verdad? Cuidando de la viña. Y luego, hermanos, en el versículo 45 dice también, en el 21:45, no te dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Ahí dice claramente, es de ellos. Ellos lo entendieron, hermanos. Claramente lo entendieron, que de ellos estaba hablando. En respuesta a aquella pregunta que le hicieron, el Señor estaba enseñando algo a ellos, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios siempre habla a nosotros, y especialmente a esta gente, los fariseos. Pues el Señor quería enseñarles a ellos que quedara bien claro el propósito de Dios por el cual Dios había escogido al pueblo de Israel, con un propósito. Entonces, hermanos, todo tiene un propósito. Tu salvación tiene un propósito. La iglesia tiene un propósito. El hecho que hayan escogido al pueblo de Israel de todas las naciones no fue porque eran más blanquitos o eran más guapos o eran más gente inteligente. No. Fue por la misericordia de Dios. Y Dios quiso que les dio el privilegio a ellos para que ellos cumplieran sus propósitos. Ahora, dice aquí que en el versículo 33 dice, hermano, otra vez leemos la parábola, dice, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado
cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó a unos labradores y se fue lejos. La encargó. Un encargo confiable a alguien. ¿Quiénes son esos? Son los judíos, el pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel, Dios le dio muchos privilegios. Mire, hermano, vamos a leer en Romanos 9:4. Quiero que vaya allá a Romanos 9:4. ¿Están ahí, hermanos? En el capítulo 9. Vea usted, comenzamos leyendo en el capítulo 9. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y ahorita él está refiriéndose a los judíos, hermanos en la carne. Dice: deseara yo mismo ser anatema o ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. No te está hablando según la carne, está hablando de según sus padres paternos. Dice que son israelitas, de los cuales dice, lo que quiero yo que usted entienda aquí, hermano, lo que dice la Escritura, los israelitas, de los cuales son la que, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No hay a ninguna nación que se le dio el privilegio, la responsabilidad de recibir la palabra de Dios. No hay ninguna más que una sola. ¿Quién es? Israel. La gloria, el pacto, Dios hizo pacto con ellos. La promulgación de la ley, se les dio la ley, a ellos se les dio la ley. El culto, las promesas, a ellos se les dio. Y si eso fuera poco, hermano, de ahí vino Cristo. Cristo fue un judío, carnalmente judío. Viene de ahí. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito para ellos. Dios confió en Israel su palabra. ¿Para qué? Para que nada más fuera un pueblo muy inteligente, muy sabio, y nada más se excluyera de en medio del mundo. Y ahora ellos dijeran: no, mira, nosotros somos los mejores aquí en el mundo, y mira, no hay como nosotros, y los demás todos son perros, son animales, nosotros somos los únicos que valemos delante de Dios, y las demás no. No fue para eso. Eso fue lo que ellos creyeron. Eso fue lo que ellos pensaron. Eso es lo que aún ellos piensan, que todos son cualquier cosa, que no sirven para nada, y que ellos son los únicos valiosos delante de los ojos de Dios. Dios no tenía los pensamientos de Él, no eran esos. Dios esperaba, hermanos, que el pueblo de Israel cumpliera su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el mundo conociera su palabra a través del pueblo de Israel. Ese era el plan de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí en San Mateo. Otra vez regresamos. San Mateo, capítulo 21. Si usted está ahí todavía, alguien me lee el versículo 34, por favor. 21:34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Él andaba buscando fruto. Vino a buscar fruto al pueblo de Israel. Pero, hermanos, no había fruto. No encontró fruto.
Solo encontró hojas. En Oseas dice una verdad, hermanos. Si usted puede ir ahí a Oseas capítulo 10, y Dios declara a través de este profeta, hablándole al pueblo de Israel, y le dice en Oseas 10:1. ¿Quién puedan ir ahí a 10, y alguien me lo lee, por favor? Oseas 10:1. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Okay. Israel es una frondosa viña, o es una viña muy bonita, amén, con muchas hojas y muchas ramas y verde, muy bonita Israel, muy bonita, que da abundante fruto. ¿Para quién? ¿Para Dios? No dice ahí. Dice para sí misma. Para sí misma. Y conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Eso fue Israel. No dio fruto para Dios, solo se enfocaron en ellos mismos. Y eso puede estar ocurriendo en nosotros, hermano. El propósito de Dios es para que demos fruto para Él. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, podemos desviarnos y podemos ser una frondosa viña con mucho fruto, pero fruto para nosotros mismos y no para Dios. Y ese no es el plan de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Entonces, ¿ellos cumplieron lo que Dios les esperaba de ellos? No, no dieron fruto. No dieron fruto para Dios, hermanos. Y luego el versículo 34 también dice esto: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Hermanos, un día el Señor va a llamar a cuentas y debemos estar conscientes de cada cosa que recibimos de Dios. Hermano, dice usted, ¿y yo qué he recibido de Dios? En primer lugar, recibiste la vida. Recibimos la vida. Recibimos un cuerpo. Recibimos nuestros miembros que tiene el cuerpo. Recibimos habilidades. Recibimos todo lo que tenemos es de Dios. Todo tu dinero, todas tus posesiones, toda tu inteligencia, todo es de Dios. Lo recibimos. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha dado todo eso? Para que demos fruto para Él, no para nosotros mismos. Y un día Dios nos va a venir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué tanto fruto me trajiste a mí con tu vida? Aquí Dios está viniendo a ver si hay fruto. Y hermanos, los creyentes, así como el pueblo de Israel, también hemos recibido una oportunidad, privilegios, bendiciones, cosas con el propósito de dar fruto. Mire, hermano, y esto funciona así. Mire, la vida Dios nos la da para glorificarlo a Él. La salud Dios nos la da para glorificarlo a Él. El dinero Dios nos lo da para glorificarlo a Él. Los hijos Dios nos los da para glorificarlo a Él. Todo lo que hay, todo lo que tenemos, Dios nos lo da con el propósito de que le podamos glorificar a Él. Pero ¿qué hacemos? Todas esas bendiciones que podemos recibir o que podemos tener, si no discernimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos vamos a alejar del propósito de Dios. Porque vamos a pensar, bueno, Dios me dio mis hijos para mí y yo voy a hacer con ellos lo que yo quiera, para que ellos hagan lo que yo les diga. Si están dentro de la voluntad de Dios o no, no me importa. Yo soy el que decido por ellos. Dios no fue el propósito de Dios eso. Tu dinero. No, ya Dios me dio dinero. Yo voy a hacer las cosas como yo quiera. Yo voy a invertir en lo que yo quiera. Yo voy a hacer eso. Y no somos capaces ni siquiera de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas como Él quiere. Glorificarlo. Dios nos da dinero con un propósito. Y todo, hermanos, todas las habilidades que tenemos, Dios nos las da porque Él quiere fruto.
Pero el problema es que nosotros si no tenemos la capacidad, no podemos discernir correctamente la voluntad de Dios, vamos a parecernos como el pueblo de Israel, como una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme abunda el fruto, se van creando otros dioses falsos que nos separan más de Dios. Y un día Dios llamará a cuenta a cada uno de nosotros y nos preguntará qué hicimos con lo que Dios nos dio. Y vemos aquí, hermanos, el versículo 35 sigue diciendo, vamos avanzando en la parábola. Dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Dice, sigue diciendo, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Nota, hermano? Es una acción cruel, injusta de los labradores. Los hermanos, los siervos que fueron enviados para que recibieran esos frutos para el padre de familia, ¿quiénes eran? Los profetas. Dios envió profetas. Dios envió profetas a enseñarles, a mostrarles el camino. Como nación Israel entonces rechazó muchos de los profetas. Los apedrearon, los mataron, los encarcelaron, hicieron lo que quisieron con ellos. A muchos de ellos mataron y no lo recibieron, no escucharon. De nuevo, hermanos, hace un llamado más fuerte, como dice el versículo 37-39, y manda a su Hijo Jesucristo, al Señor Jesucristo. Y vemos ahí, hermanos, el Señor Jesucristo con anticipación anunció su muerte. Él sabía que él iba a morir, él sabía cómo iba a morir. Y hermanos, Jesús fue echado de la viña, así como dice aquí. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Note, hermano, ¿quién me lee Hebreos 13, 11 al 13? Hebreos 13, 11 al 13. ¿Qué dice ahí, hermano? Porque, del 11 al 13, 13, 11 al 13. porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Eso concuerda con lo que dice aquí. Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Al Señor murió, vino al pueblo de Israel, lo sacaron, lo sacaron de la ciudad y lo crucificaron. Todo este panorama, hermano, acerca de la provisión de Dios al escoger a su pueblo, al darle las promesas del Mesías y las señales que veían en él, que apuntaban a Jesús como el tan esperado Hijo, no fue suficiente para las intenciones y motivaciones de los religiosos. No les importaba a ellos. Cristo les habló, les dijo, les mostró milagros, les hizo tantas maravillas. Ellos dijeron, matémoslo. Y cuando Pilato dijo, ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y dijeron, a Barrabás. ¿Qué quieres que haga con él? Crucifícale, mátalo. Y eso fue lo que pasó. El Señor Jesús les está diciendo. Jesús anunció su muerte, Jesús fue sacado fuera de su viña. Y vea usted, hermano, ahora sigue diciendo entonces, el pasaje sigue diciendo, vamos a seguir viendo. Y tomándole, dice, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Note, le echaron fuera de la viña. Lo sacaron de Jerusalén. Lo sacaron de ahí y lo mataron.
Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y luego el Señor dice, y le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? ¿Quiénes estaban para edificar al pueblo ahí? ¿Quiénes eran ellos? Los religiosos. Los religiosos estaban para edificar a la nación de Israel con la palabra. Pero los desecharon, no quisieron, no aceptaron, hermanos. Entonces él dice ahí, hermanos, les dice, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo, y está hablando de Jesucristo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que ellos rechazaron era Cristo. No obstante, esta piedra sería hecha cabeza del ángulo, dice, por Dios mismo. Note, hermano, 1 Pedro 2, 7 al 8. ¿Quién me lo lee, por favor? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pues ahí claramente habla del Señor Jesucristo. 1 Pedro 2, 17 al 8. La piedra que ellos rechazaron vino a ser cabeza del ángulo. Dios sigue llamando. Ahora, Dios sigue llamando gente a su viña. Y ahora lo hace por medio de Jesucristo. Y miren, hermano, vamos a leer Hebreos 1:1. ¿Quién me lee Hebreos 1:1? Y alguien más me busca Juan 1:11 al 13. ¿Qué dice ahí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, luego todos también por el... Así léame, hermano, hasta el 1 nada más. El 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ok, entonces el 2 también. Sí, perdón. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. Entonces Dios llamó a una nación y les dio su palabra, les dio todo. Es más, físicamente les dio tierra, les dio heredades, les dio una nación, hizo un pueblo y les dio toda la responsabilidad para que llevaran el mensaje al mundo. Pero no lo hicieron. Ahora Dios sigue llamando. Dios sigue llamando a venir a Él. Y esta vez Dios nos llama por medio de Cristo. Cuando vino Cristo, murió en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces ahora Dios llama a todo tipo de razas, a todo tipo de personas. Dice ahí claramente que Él nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. A los padres, por los profetas, dice. El Antiguo Testamento, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y en estos postreros días, los postreros días, como les he dicho, hermanos, comienzan desde el día que Jesucristo vino. De ahí para adelante son llamados los postreros días. Entonces, hermanos, en esos postreros días dice que nos ha hablado, o sea, Dios nos ha hablado por el Hijo, ¿okay? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios llama al mundo. Dios nos habla al mundo ahora, a las personas, por medio de Jesucristo, a venir a Él. En Juan 1:11 dice que a lo suyo vino,
y a los suyos no lo recibieron. Hablando del pueblo de Israel, vino a ellos, pero no lo recibieron. Y luego el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Esos que le recibieron, entre de esos que le recibieron, está usted y yo. ¿Ok? Le hemos recibido por fe en el Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Quiénes? No por herencia racial. No, por fe en el Señor Jesucristo. Y esto incluye también a los judíos. Para poder llegar a ser hijos de Dios tienen que reconocer al Mesías como Señor y Salvador. De otra manera no. No hay salvación. Es lo que Dios, desde el momento que Dios vino y nos habló a través del Hijo. Y siempre así ha sido, aún antes y después sigue siendo que la salvación es por fe. Amén. Entonces, hermanos, aquí hay una grave y justa condenación. El versículo 40, ahora vea usted qué dice. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dios entonces les dio la responsabilidad a ellos. Los judíos, como no dieron el fruto, así que entonces ahora ellos no cumplieron el propósito de Dios, que Dios tenía para ellos. No aceptaron la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los hacía a un lado. ¿Ok? Y así como los judíos, como cualquier otro que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, se enfrenta a la condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no importa si es judío. Dios tiene un propósito para cada persona y nuestro deber es responder a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es que cada creyente, cada persona en este mundo pueda creer y recibir al Mesías como su Señor y Salvador personal. Ahora Él da una nueva encomienda. Aquí hay una nueva encomienda. Y mire, hermano, dice el versículo 43, y esto va para nosotros. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, ¿oyó? Y será dado a gente que produzca fruto de él. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los religiosos, los judíos. No dieron fruto, no dieron lo que Dios esperaba. No recibieron además al Mesías, ni siquiera creyeron en el Mesías. Entonces, dice el Señor, será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, dígame usted, ¿qué gente es esa? La iglesia, que está compuesta de toda raza. Judíos, gentiles, gringos, blancos, negros, de todo tipo de razas. Que acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y está la iglesia local, que debe de cumplir los propósitos de Dios. Ahora ve, Dios buscó fruto en el pueblo de Israel. Y Dios busca fruto en la iglesia también. Mire, hermano, Dios les dio esa responsabilidad entonces a los judíos de llevar fruto, pero ellos no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Ahora vea usted Mateo 18, 18, ¿qué dice? 16, 18. Y alguien me lee Efesios 2, 19 al 20.
Y alguien más, si alguien me busca San Juan 15:8, por favor. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Cristo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo vino y Él es la roca donde la iglesia está siendo edificada. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. Dice edificaré, significa que Él está edificando su iglesia. Tanto judíos como gentiles vendrán a ser ahora conciudadanos de la familia de Dios por la medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 2, 19 al 20? ¿Quién lo tiene? Efesios 2, 19 al 20. ¿Alguien lo lee, por favor? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces ahora Dios está trabajando con la iglesia. Dios está trabajando, Dios quiere fruto de la iglesia. Dios dice, ok, ahora los dejo yo a ustedes. Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y se ha ido Él. Y dejó su iglesia. Ahora su iglesia debe hacer el trabajo. Ahora Dios no está trabajando con Israel. Ahí lo tiene hecho a un lado. Ahora Dios está trabajando con su iglesia. Nosotros tenemos esa responsabilidad ahora, ese deber. ¿De qué? De dar fruto. Hermano, entendamos de una vez por todas que ser parte de la iglesia no es simplemente cumplir una religión. Ser parte de la iglesia es algo más que eso. Hermano, ser parte de la iglesia involucra tantas cosas. Servicio, dar fruto al Señor, alabarle, glorificarle, servirle, ganar almas, alcanzar al mundo, predicar el evangelio, dar a misiones, seguir haciendo su obra. Es lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Juan 15:8, ¿qué dice? Juan 15:8. En esto es glorificado, en que llevéis mucho, no poco, mucho. No te conformes con poco. Mucho fruto. Esto le agrada a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Dice a mis discípulos. La iglesia debe estar compuesta de discípulos. La iglesia tristemente está llena de creyentes nada más, porque creyentes a discípulos son dos cosas muy diferentes. Hay muchos creyentes, pero hay muy pocos discípulos. Un discípulo es alguien que está comprometido con el Señor, que sirve al Señor, que tiene compromiso con el Señor. Pero un creyente simplemente es un creyente regular, que sigue a Cristo, pero cuando puede. Algunos no se quieren comprometer, no quieren vivir para el Señor. Algunos, hermanos, la cristiandad del día en estos tiempos está difícil, una situación difícil con el cristianismo. Y Dios sigue esperando fruto. Almas salvas, que el mundo conozca de Él. Y muchas iglesias tristemente se han acomodado, hermanos. Están cómodas. Así que la iglesia, hermanos, dice el Señor Jesucristo, yo con este versículo termino. Jesucristo dijo a sus discípulos y les dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Ahí estoy leyendo en San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice. Y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Él os lo dé. Entonces, hermanos, Él quiere buscar fruto. ¿A qué vino a buscar? Entonces vemos, hermanos, ahora sí se entendieron la parábola. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor les enseñó esa parábola de los labradores malvados? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad?
Y el Señor dijo, yo les hago una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ahora hay dos parábolas que les enseñó ya. Y en las dos parábolas les está dando bien duro a ellos. Dice, ustedes no dieron fruto que Dios esperaba. Dice, ahora se lo he dado a la iglesia. Y hermanos, esta es una gran responsabilidad para nosotros, hermanos, que debemos de nosotros pues entender, ¿verdad?, el propósito de Dios por el cual Dios nos salvó, para que llevemos fruto para el Señor. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a seguir adelante. Y qué bueno que estuvieran aquí ustedes para aprender esta lección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dado ese gran privilegio de poder ser parte de tu reino, ser parte de tu iglesia, ser parte de tus ciudadanos del cielo, tu familia.